¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén teniendo un excelente sábado. Los amigos que están trabajando, estamos sufriendo un poquito las inclemencias del tiempo. Un poco de frío, un poco de lluvia. Pero bueno, nada grave, nada que no se espere en esta época. Video cortito para saludarlos, avisarles que hoy va a haber charlita de sábado, donde no hay tiempo, por ahí dura media hora, por ahí dura dos, eso no lo sabemos. Pero bueno, vieron que comenté que ayer estuve trabajando en la zona de Entre Ríos. Eh, bueno, eso es verdad. Yo tengo clientes en Entre Ríos y Yatay, Morón. Son 25 duplex, los cuales los 25 no son todos clientes míos, pero bueno, los que son afines los unos con los otros me van recomendando. Hay mucho departamento de dueño que alquila. Y bueno, con algunos inquilinos me llevo bien. Cuando se mudan porque terminó su contrato, me llaman para su nueva locación, digamos. Y bueno, otros no, pero los dueños de los departamentos son clientes míos. Estuve haciendo ayer un par de limpiezas de estufas, vieron que ahora con el frío es obvio. Quisieron prenderla, no prendió, bueno, hay que hacerle el service correspondiente. Comenté que me compré en una ferretería, o sea, justo la calle se llama Entre Ríos y como el Terian anduvo por Necochea y me pareció soberbio, compró dos alicates Baco, qué sé yo, me pareció como el nombre pertenece a una provincia, bueno, estoy diciendo que, haciendo la humorada de que estuve trabajando en la zona de Entre Ríos y Yatay, lo pueden googlear ahí. Y bueno, nada. Eh, es todo verdad. Fui a comprar 10 tornillos, porque no voy a comprar dos, 10 tornillos de 316 por 1 pulgada con tuerca y arandela para cerrar los tiros balanceados, porque los desarman y queda la tapa puesta, pero colgando, sin ningún tipo de sujeción. Y me compré este destornillador Inco en conjunto con el plano de las mismas características. Destornillador para golpe, acero S2. Bueno. Había unos de la línea METS, pero no era la línea METS que conocemos todos, con mango de acrílico entre azul y un azul medio particular. La cosa es que yo subo los videos a las distintas redes. Acá, bueno, en TikTok, no pretendo nada. Simplemente lo subo para que quede ahí. Mi casa es YouTube, al menos en este momento y hace varios años me siento muy bien. Pero no tardan en hacerse escuchar los haters, los hitters, los giles, va. Es mentira, muestra siempre el mismo, no lo usa. No es que se compra otro, solo lo hace para molestar al mejor y al más querido tester de herramientas. Es mentira, tan mentiroso, hijo de puta. Bueno, acá ven, este es el de ayer. Está en su estado como ustedes lo vieron en el video anterior. Este es la primera toma de contacto que he hecho con el destornillador. Lo vi en la bulonera de los amigos Bond, me lo compré y desde la calle les hice el videíto de dicha herramienta porque me enamoré, verdaderamente me enamoré. No los tenía vistos, los destornilladores Inco por golpe o para golpe, cosa que nunca le pegué un golpe, jamás le pegué un golpe. Pero bueno, el, ante la necesidad de imprimir torque en forma por ahí un poco más grande, bueno, la herramienta tiene más resistencia. Pero bueno, esta es la primera toma de contacto. Se están viendo ahí de fondo los caramelos
para los duendes. Yo les dejo y desaparecen, créanmelo. Le digo al amigo Juan Llanes que ya va a salir ese video con la señora Cristina. Cristina o Susana. Se llama Susana Cristina. Y bueno, algunos le dicen Cristina, otros le dicen Susana, porque hay de esas personas que les gusta más el segundo nombre que el primero. Y bueno, pasa eso. Pero bueno, primer toma de contacto. Segunda toma de contacto. Con un poco menos de uso, pero nada. Tenemos dos. Uno, dos. Y ayer me compré el tercero. O sea que imagínense que la herramienta me tiene que haber dejado bastante satisfecho. De hecho, estos destornilladores están cumpliendo funciones. No es que están jubilados, ni mucho menos. Pero bueno, para esos que dicen, ¡es mentira que compró tres del mismo! Eso no puede ser, solamente lo hace para molestar al mejor y más mentado youtuber, creador de contenido de herramientas. Bueno, ese tipo para mí simplemente es un pobre con plata, nada más. Y acá está el otro plano que corresponde a la segunda toma de contacto. El primero lo tengo en una valija y bueno, no quiero mojarme para ir a buscarlo al auto, pero son 3 y 3. ¿Qué otra cosa quedó pendiente? Porque la dije al trote y nada. La quería redondear, pero bueno, por ahí me olvido para una charlita. Sobre los trompitos, destornilladores trompitos, Tissue. Yo cuando fue la época de la toma de contacto con herramientas de este tipo, destornilladores Crique, compré Tissue, compré Jadever. Bueno, fuimos viendo con Gregorio. Gregorio probó a full el Watfow, se enamoró del Duratech. Yo venía haciendo tomas de contacto con esta unidad, de hecho siguen estando en los bolsos, Watfow y en alguna caja. Tengo, porque los pedí en distintas ferreterías y bueno, lo trajeron y me llamaron. Ya llegó su herramienta. Bueno, me terminé reuniendo con 3 o 4 unidades de estas, entonces puse una en cada, llamémosle caja o en cada bolso. Para distintos elencos. Ayer se dio la particularidad que necesitaba un destornillador corto. Lo empecé a necesitar después de haber ido a la ferretería. Si no, probablemente a esto le hubiese anexado uno cortito. Pero digo, bueno, tengo el trompito. Quiero que sepan que ya había cumplido ampliamente su toma de contacto. Había quedado como herramienta de trabajo. Bueno, lo tiré a la cancha. No lo utilicé, obviamente, para romper torque con crique. Lo utilicé en el modo fijo. Con una mano se me dificulta girarlo. Lo utilicé en el modo fijo. Pero créanme que la fuerza que le imprimí a este destornillador creo que está bastante por encima de sus capacidades y el tipo aflojó. Hoy o cuando haga la limpieza de herramientas, obviamente le vamos a pasar un trapito con nafta, dado que soporta los solventes. Lo vamos a limpiar bien y lo vamos a devolver al elenco. Una limpieza con nafta la resiste perfectamente. De hecho, yo los limpio y generalmente cuando limpio las herramientas lo hacemos juntos, ustedes participando del video y yo en el taller. Ahora, si lo quieren dejar 6 meses adentro de combustible, y bueno, muy probablemente se aflojen las gomas. Pero el amigo criollo, que le tenía ganas, criollo, no he notado diferencia en las distintas opciones de Tissue, Jadever
y Watford de esta unidad. Por cuestiones económicas, quizás te convenga este. Yo de las 3 marcas que he comprado, este ha sido económico, verdaderamente económico. Como diría el amigo Gregorio, 3 empanadas. Así que nada. Ayer me sorprendió porque yo dije, bueno, si se rompe es porque estoy haciendo las cosas mal yo. No es una herramienta para castigar de esa manera. Pero soportó y soportó muy bien en el punto fijo. Una vez que rompí ese torque, que era bastante grande, ese par de apriete que era bastante grande, lo trabajé tranquilamente con el crique y después volví a armar, que obviamente el armado es un poco más tranquilo en cuanto a aproximar y después apretar, obviamente con el punto fijo. Así que quería hacer esa aclaración, dije video cortito y ya llevo un rato hablando, pero bueno, vieron cómo es uno. Les mando un saludo, quería contestarle a los haters, a los giles, que dicen, muestra siempre el mismo, por eso se guardan los blisters y los vuelve a meter y muestra la misma herramienta. No ganaría nada, muchachos, no ganaría nada, como de hecho no gano nada, o sea, disfruto de las herramientas. Yo de las herramientas disfruto en 2 instancias. La primera, adquirirlas, comprarlas, pagarlas. Cuando el Banelco era más chico, y yo obviamente un muchachito, bueno, dudaba mucho, pensaba esto, lo otro. Ahora que por ahí uno no es que se le caen los billetes, ni mucho menos, pero bueno, quizás tiene la posibilidad de comprar. Gasté, no llegué a 10 pesos en los destornilladores. Lo loco es que fui a comprar tornillos de 316 y gasté 1 peso con 90 en mi compra que le presenté al cliente y casi 10 pesos en mi compra personal de destornilladores. Pero bueno, nada, para que aprendan a no hablar estupideces, ¿no? Porque no gano nada con mentirle a los amigos. Y bueno, nada, qué sé yo. A los amigos saludos, el cariño de siempre. Nos vemos en un videíto que hoy voy a estar subiendo seguro. Y a los otros llévense este paquete para Mendoza y sóbenme el péndulo. Saludos. Ah, después les voy a explicar en esa limpieza, en esa puesta a punto de un hogar a leños, donde la clienta se ve un poco ofuscada con su pareja. Calculo que a esta altura debe ser ex pareja. Ya les voy a contar el contexto. Pero bueno, hay veces que uno va a menos en algunas situaciones por cuestiones de respeto. Pero era, era una buena mano para los amigos que saben jugar al truco, cosa que yo no. Les mando un saludo.